Mávila, después de haber recibido a 3 ministros de sectores, hablamos con el presidente del Consejo de Ministros. Así es, el señor Eduardo Arana nos acompaña aquí en esta mesa que hemos instalado en el balcón del Palacio Municipal. Felices fiestas y gracias por acompañarnos, Premier. Muchas gracias, también felices fiestas, Fernando, Mávila, y a través de las ondas de ustedes a todo el Perú. Hay un tema importante que abordó la presidenta y que tiene que ver cuando se refirió a una institución tomada, dijo, sonó la alusión a la Fiscalía de la Nación, al Ministerio Público, porque luego también habló de una reforma del sistema de justicia. Hace poco, hace unos instantes nada más, una compañera nuestra entrevistó a la fiscal de la Nación y ella dijo que no habría problema siempre y cuando se hablara más que de reforma, de fortalecimiento de la institución. ¿Qué quiso decir la presidenta cuando habla de reforma del sistema de justicia? ¿Una intervención del Ministerio Público o del Poder Judicial? Lo importante, y antes de responderte la pregunta, Mávila, yo creo que hay que entender el mensaje en la dimensión que la señora presidenta lo ha expuesto. Es un mensaje que tiene un contenido evidentemente político, económico, social, pero sobre todo esperanzador. Y en esa línea, esperanzador significa también que hay muchos aspectos en los cuales en el sistema, en el gobierno, me refiero al gobierno de nuestro país, no solamente al gobierno de la señora presidenta, en realidad la institucionalidad democrática ha sido afectada y viene siendo afectada durante muchos años. Y el sistema de justicia no escapa a ese análisis. Y el sistema de justicia obviamente lo comprenden la Fiscalía de la Nación, el Sistema de Justicia, el Ministerio de Justicia, la Academia de la Magistratura. La pregunta es, ¿cuántos confiamos en un sistema de justicia que sea predictivo? ¿Cuántos creemos en un sistema de justicia que creemos que sea el más idóneo? Entonces, por ahí va la pregunta. Y cuando la señora presidenta se refiere justamente al sistema o al cambio, estamos hablando de los esfuerzos que hemos hecho, y te acordarás que en el Ministerio de Justicia pudimos desarrollar con mucho énfasis el Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia, que fueron hasta 3 intentos en los cuales quisimos mejorar varios temas. El gran problema es las autonomías. Las autonomías de las instituciones no permiten que ingresemos más allá de lo que significa analizar, evaluar y obviamente responder a las necesidades de la población. Ojo que ha dicho que el problema es la autonomía. ¿Se ratifica en esa frase? Pero ¿el problema es la autonomía del sistema de justicia? No, la autonomía mal entendida de cada uno, porque de acuerdo con la Constitución y con la ley, las instituciones deben colaborar unas con otras, ¿correcto? Pero si lo que tú acabas de decir, justamente tomando tus palabras, que se haga desde adentro, la pregunta es, ¿las instituciones podemos reformularnos a partir de hacerlos encapsuladas o encerradas y a partir de ahí una respuesta? Yo creo que no. La respuesta es que todos quienes integramos la sociedad civil, y por ejemplo en el marco del Consejo de Reforma, tanto el Congreso, además el Congreso, acuérdate, tiene una comisión en estos momentos que se encuentra evaluando justamente lo mismo que tú señalas. Pero además de ello, en el Consejo de Reforma participan, ¿quién? Consejo de la la Junta Nacional de Justicia, está el Contralor General de la República, el Defensor del Pueblo. Es decir, la idea es nosotros abrirnos y saber escuchar desde otras perspectivas y de otras realidades aquellos aspectos en los cuales no funciona el sistema de justicia. A eso me refiero. La presidenta del Poder Judicial ha dicho que, por lo menos en lo que respecta al Poder Judicial, no se requiere ninguna reforma, no hay ningún problema, ninguna intervención. Preocupa, sí, el caso de la relación con la Fiscalía. Desde el Congreso se habla de reformarla. Ahora, por lo que escuchamos, usted también es de la idea de abrir, digamos, pero ¿se incorporará o se consultará la propia Fiscalía? ¿Será parte la Fiscalía de ese proceso de reforma que están sugiriendo? Pero por supuesto, y yo sí creo que todas las instituciones podemos fortalecerlas y todas se pueden fortalecer. Yo no creo que una institución que diga, yo ya llegué al límite que corresponde a ser la excelencia como institución. Yo no creo que sea así. Y si ustedes examinan, no solamente el sistema de justicia, la preparación de los jueces, las sentencias que salen, ustedes se van a dar cuenta que no existe una sentencia que se parezca a otra y a veces esa sentencia resulta siendo perjudicial o beneficiando a alguien. Entonces yo creo que existe un problema y en el que todos debemos primero aceptar con humildad que hay un problema que hay que resolver. Y segundo, llamar a nuestros hermanos institucionales para que también apoyen en el desarrollo de este análisis y permitan dar respuestas satisfactorias. De acuerdo. Un tema sobre el que no dijo nada la señora presidenta es la ley de amnistía que ha sido aprobada en el Congreso
y que daría fin a las investigaciones judiciales, justamente por decisión política de los que hayan violado derechos humanos en los años 80 y 90, tanto militares como policías como miembros de comités de autodefensa. El Ejecutivo tiene que promulgar esta ley, a menos que la observe o que prefiera que sea el Congreso que la apruebe por insistencia. ¿Puede usted decirnos qué es lo que se ha considerado hacer respecto de esta ley, que, como sabe, ha sido objeto ya de una comunicación por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, organismo del que somos miembros y que además tiene uno de los jueces peruanos, como es el doctor Borea Odría? Sí, claro. Hay varios aspectos que abordar con relación a este tema. El primero de ellos es que, en efecto, el Congreso de la República trata de darle solución, entendiendo un problema de aquellos casos en los cuales, de manera secular, no se han resuelto los problemas. Por ejemplo, ahí nosotros podemos observar un gran problema del sistema de justicia. Justicia que tarda, es una justicia que evidentemente no es justicia. Entonces no le podemos decir a la ciudadanía que un juicio puede durar 30 años, ¿correcto? Lo segundo de ellos, la amnistía corresponde a una potestad del Congreso de la República, así como el indulto corresponde al Ejecutivo. Entonces, siendo una potestad, es un atributo del Congreso, evidentemente nosotros como Ejecutivo vamos a evaluarle partiendo de esa premisa. Y lo tercero, que creo que sí es importante señalar, últimamente se está dando énfasis a algunas resoluciones, entiendo, de la Corte Interamericana, señalando de que el Congreso de la República y eventualmente el Ejecutivo no deberían hacerlo. Y hay que tener mucho cuidado sobre las facultades que la Corte Interamericana tiene respecto de la soberanía jurídica del país. Porque nosotros entendemos, y además te lo digo, somos respetuosos y estamos sometidos al sistema interamericano de derechos humanos. No te quepa la menor duda. Pero lo segundo de ellos es si en efecto la Corte tiene facultades para intervenir en la soberanía y poder decirle al Congreso de la República... ¿Podría haber un reclamo por parte del Estado peruano considerando, si es que así ustedes lo consideran, que esto ha sido una intromisión, el hecho de que se haya pedido observar esa norma? Mire, no hay tiempo para poder explicarlo, pero en la historia de la creación de la Corte Interamericana, la Corte Interamericana no nació para eso. Es más, este es un modelo que se copia de Europa. Por eso, la pregunta es si habrá una carta de protesta. Vea usted, espérate, ahorita le voy a explicar. Entonces, en esa perspectiva, independientemente que haya o no haya una protesta, que eso lo vamos a evaluar en su momento, lo que yo le digo es, la propia Corte debe autorregularse sabiendo cuáles son sus límites y cuáles son sus atribuciones. Y para eso la OEA en su momento tendrá también que evaluarlo. No es un problema solamente de nuestro país, es un problema de América. Porque no solamente es un país como el Perú el que está siendo sometido a estas decisiones que para nosotros, como ahora, por ejemplo, consideramos que orada nuestra soberanía. Y así sucesivamente otros países también lo consideran. O sea, no es un problema mío. No es un problema como premier, no es un problema como ministro, no es un problema del país. Es un problema que atañe a toda la comunidad internacional de América. Pero puede expresar una opinión la Corte, así como usted ha expresado una opinión sobre el sistema de justicia en nuestro país, por ejemplo. No, algo que se le podría criticar porque es evidente, la presidenta es motivo de investigaciones, de carpetas fiscales abiertas en su contra, el Congreso lo propio, con muchos congresistas investigados. Yo uno diría, pero ¿cómo el Ejecutivo y el Congreso van a participar de la reforma de una institución que justamente los está investigando? Se puede tomar como una intervención o una intromisión. Debería ser la Fiscalía la que se autorregule. Vamos a separar un ratito. Un poco al símil que ha hecho. Vamos a separar. Tú me dices que la Corte debería opinar. Yo te digo que no. Porque la Corte es una Corte. No, y cuando la Corte yo no opina... digo que debería, digo que está opinando. Y cuando la si Corte está mal, opina, que opine. está haciendo activismo. Y si está haciendo activismo, es entonces que se dedique entonces a una actividad política. Pero si la Corte lo que hace es fallar, los fallos tienen que ser arreglados al reglamento, a la norma, a la ley y al sistema internacional. Entonces, cuando yo te digo que la Corte no respeta sus propias normas, que además no tienen asidero en el propio reglamento de la Corte ni en la OEA, entonces estamos hablando... Porque ya había un pronunciamiento hace 20 años de la Corte que el Perú respetó, justamente con amnistías que fueron aprobadas en los años 90. Vea, no sé por qué ahora estamos descubriendo que la soberanía jurídica vea. pasa por encima que nuestros compromisos internacionales. Las decisiones políticas de aceptar o no una recomendación de la Corte son distintas a la que corresponde dentro del marco regulatorio del derecho internacional. Son dos cosas diferentes. Yo no le digo que vamos a o no aceptar, lo que yo le digo es el marco jurídico. Entonces no significa eso. Si existe un gobierno que de repente esté mucho más cercano a la
digamos, el activismo político de la Corte, pues es evidente que lo va a hacer. El ¿no? activismo político es un concepto que usted está tratando de introducir ahí, pero no es lo que se percibió cuando a principios de este siglo el gobierno de la época aceptó, o cuando, por ejemplo, la Corte decidió que Alan García sí podía ser candidato presidencial, dice que había sido inhabilitado por el Congreso. Eso es una decisión de la Corte, no sé si usted Esos son activismo fallos. político. Por eso, a eso me refiero, don Fernando. Esos son fallos. Y los fallos son producto de un procedimiento contencioso. Entonces, los procedimientos contenciosos son aquellos en los que las partes pueden ofrecer válidamente sus pruebas, pueden ofrecer válidamente sus opiniones y, bueno, al final la Corte tendrá que decidir. Lo que nosotros estamos diciendo, y lo que yo le comento aquí en esta mesa, es que desde la perspectiva de la soberanía de un país, no existen antecedentes y no debieran existir antecedentes en la que se invade la potestad del Congreso de la República o del Ejecutivo, que además tiene la potestad de decidir si la aprueba o no. Además, no sabemos si lo vamos a aprobar o no. A eso me refiero. Claro, pero la pregunta es, todavía no han decidido entonces una observación, porque preguntaba también ya la presidenta del Poder Judicial se ha pronunciado sobre este tema, en ese sentido de la observación. Por eso la pregunta ahora en realidad apunta a lo que hará o no hará el gobierno. Bien, en su momento tenemos una opinión y la haremos pública. Por otra parte, hay un problema presupuestal, porque los jueces y los fiscales andan diciendo que no se les ha concedido el presupuesto, se les ha reducido en algunos casos y con frecuencia no se pueden nombrar jueces titulares, sino provisionales, y eso fragiliza el sistema judicial. Son dos cosas diferentes, a que veamos. Una cosa es las remuneraciones del Poder Judicial, que en estos momentos son las mejores remuneraciones en toda su vida. Un juez superior ahora gana casi como un ministro, gana muy bien. Un juez superior gana cerca de los 20.000 soles, y eso, por ejemplo, la gente no lo sabe. Y un juez especializado gana más de 15.000 soles. En mi época, un juez ganaba casi igual que un funcionario, 2.000 o 3.000 soles. Y un juez supremo ganaba casi igual que yo, 3.000 soles. Ahora un juez supremo gana 45.000 soles. O sea, el punto no es subir el salario a los que ya están nombrados, sino nombrar a los que están provisionales desde hace años. Esa es la segunda parte. Es la segunda parte. La Junta Nacional de Justicia, le hemos, justamente a propósito de su preocupación, en este crédito suplementario se le ha ampliado una cantidad que es importante, pero además el problema era que la norma que habilitaba el crédito suplementario no hablaba de gasto corriente. Entonces, hemos evaluado eso en el seno del Ejecutivo y consideramos que debe haber una norma especial para que la Junta efectivamente tenga la posibilidad de poder convocar a concurso para que se puedan nombrar a los jueces. Y evidentemente desde el Ejecutivo se le va a prestar todo el apoyo que sea necesario porque el sistema de justicia necesita de nuevos jueces. Claro, pero además lo han dicho las dos titulares, tanto la del Ministerio Público como la del Poder Judicial, no es únicamente un problema de sueldo, sino también de, por ejemplo, infraestructura, equipamiento, modernización, tecnología, para poder ejercer lo que usted ha reclamado, una justicia mucho más rápida también. Bueno, sí, efectivamente, pero no se olvide que cada titular y cada titular de pliego prepara su plan y su presupuesto y a partir de ahí desarrolla. Por ejemplo, si usted me pregunta sobre lo que corresponde a tecnología, el Poder Judicial tiene más de 8 o 10 años desarrollando lo que es este programa de Banco Mundial y hasta el momento no tenemos un resultado. En el Ministerio de Justicia tenemos un fondo que se aplica al Ministerio de Justicia, desde el Ministerio de Justicia, fíjese, al Ministerio Público, al Poder Judicial, a la Academia de la Magistratura. ¿Y cuál es, por ejemplo, pregunte usted cuál ha sido el avance de la ejecución de estas tres instituciones el año pasado? No pasan del 30%. Entonces, si nosotros decimos, oye, yo quiero gastar, pues entonces se ejecuta bien tu presupuesto. Yo creo que también debe haber una coherencia entre quien solicita y entre lo que sabe ejecutar. Entonces, creo que ahí hay una posibilidad de que podemos mejorar. Y me acuerdo yo, antes de, justamente en los últimos meses de justicia, tuve reuniones para explicarle a los líderes de los sectores cómo se ejecuta y cómo están haciendo ellos y qué no debieran hacer para mejorar su productividad y sobre todo para hacer una buena ejecución del presupuesto. No se requiere más presupuesto entonces, sino mejor gestión, es lo que está diciendo. Se requiere las dos, Mávila, las dos. Pero lo que yo digo ahora es, evidentemente, y eso es lo que pasó, por ejemplo, con el Ministerio Público hace 2 años, ¿no? Nos solicitaba dinero, le dimos dinero y a fin de año devolvieron el dinero. Entonces el problema era, ¿problema de dinero o es un problema de gestión? Esa es la cuestión. Hemos visto durante el discurso de la presidenta al exministro del Interior Santibáñez aplaudiendo desde la galería de los invitados.
él tiene un puesto, no sé si es un puesto creado ad hoc o si ya existía, de coordinación interministerial. Pero usted como primer ministro es el encargado de coordinar entre los ministros y de ser el vocero de ellos. Explíquenos, por favor, cómo es la relación entre sus funciones, que están definidas constitucionalmente, por las funciones que ocupa el señor Santibáñez, con quien usted compartió el gabinete durante algunos meses. Le entiendo su pregunta, don Fernando, y yo desde aquí rechazo cualquier tipo de intervención del señor Santibáñez en la toma de decisiones del gobierno. Así que el señor Santibáñez no toma decisiones y lo que hacemos todos los ministros y los funcionarios públicos es coordinar. La tarea política y la tarea de gestión administrativa en el gobierno no solamente se condice con lo que puede hacer un ministro, lo que puede hacer el premier, o lo puede hacer un sector. Esto se va decantando a nivel de todos los funcionarios de cada sector y enhorabuena que un funcionario más apoye esta relación. Por ejemplo, si hoy día un congresista quiere reunirse, no se puede porque estamos de viaje, pues hay un asesor que lo puede hacer, el jefe de gabinete, el secretario general, el asesor principal, pues enhorabuena. Cualquier acción que repercuta en beneficio de la ciudadanía, en escuchar a las voces, a los congresistas, a los gremios, que sea bienvenida, pero que no se tome de ninguna manera como un atributo adicional o que él está tratando de invadir la esfera de algún ministro, del premier o de la presidenta. De ninguna manera. Yo acabo de decirle por eso al inicio de su pregunta, rechazo que el señor Santibáñez, con quien además hay una muy buena coordinación, tenga algún poder de decisión del Ejecutivo sobre cualquier tema que atañe a los temas de gobierno. Señor primer ministro, usted ha publicado libros importantes de reflexión de fondo sobre los valores de nuestra república y creo que anuncia uno pronto, ¿no? Sí, claro. Yo quisiera comprender de dónde es que ha surgido en el pensamiento político de la señora Boluarte en el concepto de nihilismo. Es una palabra complicada, erudita, que ha sido usada por lo menos 3 veces en el discurso presidencial para atribuirle esa visión del mundo, esa filosofía, más bien asociada con el filósofo alemán Nietzsche, en el habla corriente, a los manifestantes del año 2002 y 2003. Antes eran terroristas, eran subversivos, eran etcétera. Ahora son además nihilistas. Quisiera que desde su visión del mundo nos explique quién ha aportado este concepto y por qué quieren atribuirle esa adición filosófica a parte de nuestros compatriotas que quizá ni siquiera conocen ese concepto. Bueno, Nietzsche efectivamente lo usa en una perspectiva diferente de la filosofía, que además la recoge él de otro profesor ruso, que en aquel entonces le había señalado, y el nihilismo está orientado a entender a aquellos que no respetan el orden. No estamos hablando de anarquía, estamos hablando de que no respetan y entienden que existe un orden, no respetan la ley, no respetan el orden, no respetan a nadie. Ese es el nihilista, el que no cree en nadie y al no creer evidentemente puede disponer o cree que está en su derecho de disponer o hacer lo que crea conveniente. Entonces, para el mensaje de la presidenta, el nihilismo es una aproximación de creer y considerar que hay algunos que creen que no existe un orden constitucional, que no existe el orden interno, que no existe la autoridad y que pretenden que bajo la figura de que esta sucesión constitucional no debió ser, pues entonces había que tomar el camino más fácil, que era el camino, ¿no?, de las armas, el camino de la acción, para poder expresarle, ¿no?, a través de esta protesta su disconformidad con la ley, con la autoridad y con el orden constitucional. Muy bien, pero sí muchas gracias. Pero sí quiero aprovechar a las líneas que están en estos momentos, que en efecto, tal vez una de las fechas más importantes que el Perú debería celebrar no es 28 de julio. Y aprovecho para decirle, y me dirán ustedes por qué. Porque acuérdense que el Congreso Constituyente que se instala en septiembre de 2022, en diciembre del 2022, el 16, aprobó la creación de la República. Y también deberíamos celebrar la creación de la República como un valor muy importante. Estamos completamente de acuerdo, no más, pero que no sea feriado, no más feriados, no más feriados. Justamente iba a decir lo propio. Por supuesto que bien, no. muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias señor Arana. Gracias, ha sido el presidente del Consejo Gusto de verle, muchas gracias aquí. por sus aclaraciones filosóficas sobre el pensamiento de Dina Boluarte. Felices fiestas nuevamente. A todos ustedes. Y nos toca hacer una